doctores. Hoy les voy a platicar sobre innovaciones con Spark. Seguro han escuchado hablar sobre alineadores, pero hoy les voy a platicar qué innovaciones ha tenido Spark estos últimos meses, que han habido bastantes. Algunos de los temas que vamos a tratar es TrueGen y TrueGen XR, que es el material del que están hechos los alineadores. Vamos a platicar un poquito sobre la ciencia detrás de los materiales de Spark, qué hace tan maravilloso a este plástico y qué hace que funcionen también los alineadores. Vamos a hablar también un poco sobre el Spark Approver, que es el programa que utilizamos nosotros para hacer todos los cambios y toda la planeación digital. Vamos a hablar también sobre los ganchos integrados. Les voy a mostrar incluso un caso clínico de un paciente y todas las formas diversas en las que podemos utilizar estos ganchos integrados. Vamos a hablar sobre TrueRoots, la integración de la tomografía a la planeación digital, y vamos a hablar un poquito sobre las opciones de tratamiento que tenemos. Empezamos a hablar sobre TrueGen, el material. Hablando un poquito sobre el material del que están hechos los alineadores, TrueGen es un plástico que está patentado por Ormco. Existe TrueGen y TrueGen XR. Ventaja de tener dos tipos de plástico. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros, al tener un plástico más elástico, eso hace que la adaptación del plástico a la superficie dental sea mucho mayor que la de un plástico que es un poco más rígido. Ahora, nosotros aquí tenemos la opción de poder elegir el tipo de plástico que nosotros vamos a usar para nuestros tratamientos. Generalmente, por default, en todas las primeras etapas se va a utilizar plástico de TrueGen, y en los refinamientos o alineadores adicionales se van a utilizar el plástico de TrueGen XR. Se hizo un estudio en donde nosotros evaluamos a nivel microscópico los puntos que tenía el plástico sobre la superficie dental. Todos sabemos que al tener más adaptación del plástico a la superficie dental, vamos a tener un mejor movimiento, un mejor control de movimiento. También algo que yo he visto, al tener puntos de contacto más cercanos y más adaptado a la superficie dental, que es mucho más estético. Es mucho más estético porque permite menos aire y hay una separación casi nula entre el alineador y el diente, produciéndose también en apariencia mucho más estética. Si nosotros comparamos en este estudio que se realizó a nivel microscópico la distancia o micrones que hay entre un punto de contacto y el otro a la superficie dental, estamos hablando de una separación de 180 micrones contra 90 de los alineadores de Spark. Esto quiere decir que tiene más del doble de adaptación a la superficie dental, comparado con la marca líder en alineadores. Aquí es donde estamos viendo los puntos a la izquierda que tenemos en contacto con la superficie dental. Tenemos una superficie más uniforme y una textura superficial más uniforme en comparación con la marca líder en alineadores. Aquí tenemos una vista más amplia, visto desde una vista lateral. Puntos de contacto, como les comenté, 180 micrones contra 99 micrones, que son los alineadores de Spark. ¿En qué se traduce esto? Puntos de contacto, mayor puntos de contacto es una superficie más uniforme y un mejor contacto entre el alineador y el diente. Por experiencia, les platico que entre más superficie abarque el alineador sobre la superficie dental, más control de movimiento dental tenemos. Recuerden que si nosotros comparamos el movimiento dental de ortodoncia tradicional con ortodoncia aplicada con alineadores, los alineadores va a funcionar de acuerdo a la superficie que esté en contacto con el diente. Entonces, si nosotros tenemos coronas clínicas chicas y un alineador que tenga menor superficie de contacto, aquí automáticamente estamos hablando de un movimiento muy deficiente. Entonces, esto nos va a favorecer mucho que tenga mayor contacto del alineador sobre el diente para poder producir un mejor movimiento.
Aquí les pongo una fotografía de unos alineadores que utilicé previamente y los alineadores de Spark en la segunda fotografía. Vean cómo aquí se ve muy claro lo que les platico de la separación entre el alineador y el diente. Si nosotros vemos la segunda fotografía, no alcanzamos a ver separación absoluta entre el alineador y el diente, por lo tanto eso representa un alineador mucho más estético, aparte que funcionalmente queda mucho más alta en cuanto a la expresión de los movimientos dentales. Algo por el cual mis pacientes les ha encantado esta marca es gracias a que aún que les ponga aditamentos en la parte anterior, que es un tema que me ha generado pues problemas con algunos pacientes porque están buscando un tratamiento muy estético, y el hecho de colocarles aditamentos tal cual se ven aquí en el modelo virtual, en la parte anterior superior, esto ha generado un poco de problema. Anteriormente, a mí se ha eliminado por completo con estos alineadores. ¿Por qué? Porque se adapta también el alineador tanto al diente como al aditamento, que prácticamente no hay espacio entre el alineador y el diente, cosa que refleja algo mucho más estético. Entonces aquí, platicando un poquito sobre TrueGen, que es el material del que están hechos los alineadores. Les platicaba también que se acaba de lanzar TrueGen XR. Por sus siglas es extra rígido. No significa que sea un material sumamente rígido, simplemente quiere decir que comparado a TrueGen convencional, TrueGen XR tiene menos elasticidad. ¿Para qué utilizaríamos un material menos elástico? Para dientes en donde se requiera un mayor control de movimientos o un movimiento un poco más grande, por decir, movimientos de expansión. Todos sabemos que en tratamientos de ortodoncia convencional empezamos con calibres de alambres muy delgados, 12, 14, debido a que necesitamos que se adose a toda la superficie dental antes para poder eliminar este apiñamiento inicial. Después, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos nosotros terminar de expandir, de nivelar, proinclinar? Nosotros utilizamos un calibre más grueso. Aquí es exactamente el mismo principio biomecánico aplicado a ortodoncia tradicional, pero aquí lo hacemos con plásticos. Les voy a mostrar un video en donde lo narran un poco. Spark's TrueGen offers the latest innovation in clear aligner material. And now Spark introduces TrueGen XR with the same force protection, clarity, and stain resistance as TrueGen. TrueGen XR is a more rigid material designed to meet the needs of orthodontists for finishing and refinements. Now, as we apply the same principles of brackets and wires where we start with round flexible wires, we now have the same principle being applied to our aligners. To produce final outcomes and stability, we now have an extra rigid material, which helps us to minimize refinements, control our movements, and have more predictable outcomes to ensure fantastic smiles. Like TrueGen, the new TrueGen XR has greater sustained force protection and better contact surface than the leading brand. The latest innovation in clear aligner materials. TrueGen is clearer, more comfortable, and stains less compared to the leading aligner brand. From TrueGen to TrueGen XR, Spark empowers orthodontists to give their patients the healthy smile they've always envisioned. Ask about TrueGen XR today. Creo que el video fue bastante gráfico, bastante ilustrativo del plástico. O sea, el plástico es un plástico que no existe lo similar en el mercado al día de hoy. Yo realmente estoy encantada y los pacientes también. Aquí, por ejemplo, en etapas donde nosotros requerimos más resistencia para etapas de finalizado e incluso hay doctores que lo utilizan como retención, también, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer con Spark? Los últimos alineadores podemos solicitarlos sin aditamentos, alineadores pasivos, y estos mismos alineadores nos pueden servir de retención.
Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos también con este producto y con la innovación de este nuevo material. Que en comparación con el plástico de la competencia líder, tenemos un plástico mucho más pulido, todas las esquinas son mucho más suaves. Si tú sostienes un plástico y el otro y le pasas el dedo, se siente mucho más suave. Y muchos dirán, es poca la diferencia, pero el paciente lo siente mucho. Al momento que el alineador esté en boca y el paciente, por la parte lingual, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que el paciente se queja de que sienten rasposo el alineador y la lengua les lastima un poco? Entonces, el hecho de que venga más pulido el plástico es una gran ventaja que tenemos nosotros para nuestros pacientes. Esta es una vista lateral en donde alcanzamos a ver las esquinas del borde de cada alineador, cómo vienen más redonditas, a diferencia del otro que vienen un poco más agudas. Es mucho más flexible el plástico y tiene mejor adaptación. Una vista más grande, macroscópica, aquí alcanzamos a ver el pulido que tienen y los cortes que alcanzamos a ver en el alineador de abajo, cómo se ven como pequeños piquitos, que esos al final, todos sabemos que la boca es muy sensible y van a afectar en algunos pacientes. Otra ventaja que tenemos de TrueGen es que no se mancha, o si se mancha es muy poco. A todos los pacientes, de todas maneras, hay que recomendarles que no se debe de tomar café. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una comparativa, metiendo el alineador 3 días a una taza de café para ver qué tanto absorbe de pigmentos y alcanzamos a ver que realmente no absorbe tanto pigmento como el otro alineador. Entonces, eso para fines prácticos para el paciente es algo que le interesa muchísimo. ¿Qué es lo que más preguntan los pacientes? ¿Qué ventaja tiene? Tú les puedes platicar sobre las características que les voy a platicar el día de hoy, de la tomografía, de las herramientas del Approver, de muchas cosas que para nosotros ortodoncistas nos emociona mucho poder disponer de ellas. 2 tipos de dureza de plástico, poder modificar la altura del plástico, pero eso al paciente no le importa. Pero tú al momento que le mencionas y le enseñas que el material es más fino, es mucho más flexible, es más transparente, se nota menos y se mancha menos y cuesta menos, el paciente automáticamente quiere elegir este producto. Entonces, sí es algo que nos ayuda mucho en nuestros consultorios. Otra cosa que tenemos con TrueGen es que tiene mucha menos deformación. Se metieron estudios qué tanta deformación tiene el plástico con el paso de las horas y realmente tiene muy poca deformación. Si nosotros comparamos con el paso de las horas, qué tanta deflexión tiene el plástico, no tiene más de un 20% con el paso de los días, a diferencia de otras marcas que hay en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en tratamientos de ortodoncia? Y esto es ortodoncia en general. Movimientos ligeros y fuerzas ligeras, pero constantes. El hecho de tener fuerzas, que ahí es cuando se lanzaron también los brackets de autoligado, ¿qué es lo que queríamos? Fuerzas ligeras, pero constantes. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos un arco en un paciente sobre brackets tradicionales? Genera el paciente mucha molestia los primeros días y esta fuerza va empezando a bajar. Con los alineadores y con muchos plásticos que existen en el mercado, ¿qué es lo que pasa? Al momento que el paciente se los coloca en boca, se deflexiona el material y genera mucha presión las primeras 24 horas, 48 horas, y el plástico deja de ejercer presión. Por lo tanto, esto se ve traducido a movimientos ineficientes. ¿Cuánto puede desplazar el plástico cada alineador? 0.25 milímetros en sentido lineal. ¿Qué quiere decir? Si nosotros cambiamos 4 alineadores al mes, si lo estuviéramos cambiando cada semana, estuviéramos generando un desplazamiento lineal de 1 milímetro en total. Yo lo que les recomiendo es que dependiendo el tipo de movimiento que ustedes estén haciendo, ¿qué tipo de movimiento me refiero? ¿Qué dificultad de movimiento?
Otra cosa a tomar en cuenta en el cambio de los alineadores, si el paciente es comprometido. Si ustedes tienen un paciente comprometido al 100%, esto quiere decir que lo usan de 20 a 22 horas al día, todos los días, y tenemos movimientos predecibles para los plásticos, ustedes podrían cambiar el alineador cada semana. Sin embargo, si ustedes tuvieran un movimiento complicado a realizar y un paciente que no es tan comprometido, yo recomendaría que lo cambien cada 10 días. Hay doctores que lo cambian incluso cada 2 semanas. A mí se me hace mucho tiempo, dado a que se desplaza el diente solamente 0.25 milímetros por alineador, lo cual se traduce a 1 milímetro de desplazamiento por mes. Realmente a veces podemos ir un poquito más veloz. Todos sabemos que biológicamente nosotros podemos generar un desplazamiento de 1 milímetro por mes. Es lo que deberíamos de mover los dientes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros esto lo comparamos con la ortodoncia convencional, con brackets? Nosotros a veces generamos mucho más movimiento en menor tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Aplicación de fuerzas mucho mayores a las que deberíamos y se traduce muchas veces como reabsorción radicular. Entonces, ventaja que tenemos de trabajar nuestros pacientes con alineadores plásticos es que nosotros controlamos al 100% la velocidad de movimiento, dirección de movimiento y cantidad de movimiento. ¿Cuál es la ciencia detrás de los materiales de Spark? Todos los materiales, antes de lanzarlos al mercado, se meten al laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio en donde se revisa qué resistencia a la deflexión tienen, qué resistencia tienen también al momento de estar mordiendo, porque esto me pasó mucho con muchos alineadores, como lo alcanzan a ver en esta segunda imagen. Cada que el paciente ocluía, y aquí se está estableciendo una fuerza de masticación promedio, ¿qué pasaba con el alineador en la parte posterior? Se abría, o sea, estos extremos se salían y el alineador muchas veces me llegaba plano completamente de los molares. Claro que si nosotros tenemos un alineador completamente plano que no esté abrazando las paredes del molar, en este caso, ¿qué va a pasar? Ese diente no se va a mover. Aunque tenga un aditamento grande, si el alineador no está abrazando al 100% el diente, ese movimiento queda completamente ineficiente. Aquí, ¿qué es lo que estamos probando? Se están probando los ganchos integrados. Ahorita también les voy a platicar un poco sobre de las últimas innovaciones que ha tenido Spark con los ganchos integrados. También les voy a presentar un caso clínico. Vean la fuerza que están aplicando aquí con la liga al gancho integrado y vean cómo 1, no se desaloja el alineador y 2, no se rompe el gancho, no se dobla. Entonces es mucho más cómodo para los pacientes colocarse los elásticos a estos ganchitos integrados a diferencia de colocarlos a los hooks convencionales. También resistencia a la masticación. Sabemos que muchos de nuestros pacientes son bruxistas y generan este bruxismo, este apretamiento entre plástico y plástico, y esas muchas veces se traduce como un plástico completamente roto, completamente pelado. Entonces, nosotros lo que queremos es que el plástico se mantenga íntegro la mayor parte del tiempo que está en boca trabajando con los movimientos dentales. Otra innovación que tuvimos fueron los Bite Turbos, que aquí justo en esta imagen, esto que alcanzan a ver aquí en relieve, es lo mismo que alcanzamos a ver aquí en esta imagen. Esta imagen fue tomada de la Prover. Estas como burbujitas, bolitas moradas que nosotros vemos, es un agregado, esta partecita, que nos va a ayudar si nosotros, por ejemplo, estuviéramos generando una intrusión posterior, nosotros colocarle estos Bite Turbos nos va a ayudar justo a cuando el paciente ocluya, nos genere un movimiento intrusivo. Están increíbles. Aquí las alcanzamos a ver un poquito más grande y las alcanzamos a ver incluso cómo se ven en el alineador. Entonces, ¿qué son estos
PBT es por sus siglas, que es Posterior Bite Turbos. Estos se pueden utilizar mucho en pacientes con mordidas abiertas. Si ustedes quisieran generar una intrusión posterior para poder cerrar la mordida anterior, estos les pueden ayudar muchísimo. Yo aconsejo mucho que si van a generar una intrusión posterior, los coloquen. Por ejemplo, este caso que planearon, colocando Posterior Bite Turbos para cerrar esta mordida abierta, si alcanzamos a ver en imagen, nosotros vemos que tiene aditamentos de extrusión. Entonces, esta mordida abierta la van a cerrar tanto con extrusión anterior, porque alcanzo a ver los aditamentos en la parte anterior, superior, combinado con una intrusión posterior. Créanme, esta combinación para cerrar mordidas abiertas con alineadores es fascinante. Estas son las fotografías clínicas intraorales y las fotografías de seguimiento de cómo se va cerrando la mordida. Otra ventaja que nosotros tenemos es que utilizamos cualquier escáner que ustedes tengan en su consultorio, lo podemos vincular a la plataforma de Spark, todos estos que aparecen aquí, y ahorita les voy a decir cómo lo integran. Es muy sencillo. Ustedes van a cargar el escáner o pueden cargarlo de forma manual, exportando los archivos STL, que realmente es lo único que necesitamos. El archivo STL es el formato 3D de los escaneos, o pudieran ustedes vincular cualquiera de estos escáneres que aparecen en la lista a través, ahorita les voy a enseñar dónde pueden vincular, si tuvieran, por ejemplo, un plan MECA o un CareStream, ustedes pueden vincularlo para que al momento que ustedes escaneen, el escaneo aparezca directamente en su plataforma, en el Approver, al momento que ustedes estén cargando al paciente. Una vez descargados los archivos STL, ustedes les van a poner cargar y automáticamente se va a cargar a su plataforma. Aquí les voy a enseñar un video de cómo ustedes pueden cargar los archivos. Abrimos el escaneo, le ponemos exportar. Muy importante en qué formato lo vamos a exportar, OpenShell y en oclusión. Entonces aquí dice los arcos orientados en oclusión y tipo de formato STL. Si le dan clic aquí, ustedes van viendo cómo va avanzando aquí la descarga. Realmente se descargan bastante rápido. Una vez que se descargan, ustedes los adjuntan de forma manual. ¿Cómo deben exportar el archivo STL? Estas son los formatos en donde, como ustedes lo deben de exportar. Si ustedes quisieran vincular cualquiera de estos escáneres, ustedes van a entrar en su página principal, en donde dice ayuda, le dan clic aquí, le dan clic en educación y les aparece esto. Hay mucha información que yo les recomiendo que se metan. Viene desde el uso de la CBCT, de la tomografía, viene el procedimiento de cómo bondear aditamentos, viene toda la información sobre el software, viene cómo subir casos, cuáles son los escáneres que acepta, cómo vincular cada escáner, por ejemplo, CareStream Submission Guide. Entonces, viene una cantidad de información que yo les recomiendo que se metan. Habrá mucha información que ya conocen y habrá mucha información que no conocen. Hay preguntas frecuentes, hay mucha información dentro de la plataforma que ustedes pueden ir utilizando para ir educando un poquito y conociendo un poquito más. Entonces, ya que le dan clic a alguna, les aparece cómo van a vincular el escáner que ustedes hayan elegido. Por aquí el ejemplo fue de TreeShape, cómo van a integrar este escáner a su plataforma. Y si ven, viene bastante intuitivo, es bastante gráfico, bastante fácil de que ustedes integren el escáner que ustedes quieren a su plataforma. Y ahorita vamos a empezar a hablar también de cómo integrar la tomografía a los casos.
Otra gran ventaja que tenemos con Spark es que nos permite hacer un diagnóstico certero basado en una tomografía con BIM. ¿Qué quiere decir? Hemos escuchado de otras marcas en donde se puede integrar la tomografía, pero creo que no ha habido en el mercado algo que le integre tan correctamente como lo hace Spark. Con Spark nosotros podemos ver los cortes de tomografía en los 3 planos del espacio, como si nosotros estuviéramos viendo la tomografía. Y a esto le vamos a integrar los movimientos que nosotros queremos hacer. Entonces, se realizaron estudios a ortodoncistas para ver quiénes de nosotros pedíamos tomografías a nuestros pacientes. Vean este caso que me llegó, que es un caso sumamente sencillo. O sea, tiene unos ligeros espacios, un apiñamiento muy leve. Entonces, yo voy a mover los dientes muy poco. Ahora, la respuesta de muchos ortodoncistas fue, yo pido tomografía en casos complejos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en casos complejos? Y te dicen, porque voy a realizar mucho movimiento. Pero, o sea, nosotros muchas veces con realizar poco movimiento podemos causar fenestración. Entonces, les voy a mostrar este caso, cómo integré la tomografía al approver en este caso y lo apliqué los movimientos dentales, tanto radiculares como coronales, aplicados con la tomografía. Entonces, aquí podemos ver al approver. Si ven, la cantidad de movimiento que yo estoy realizando es muy poca. Yo elegí un paquete de Spark 10, dado que son muy pocos movimientos los que yo voy a hacer. Sin embargo, vean el beneficio que me brinda integrar la tomografía, aún en casos sencillos. Otra ventaja que tenemos también con Spark es que podemos integrar la tomografía a cualquier paquete. No está limitado a un Spark avanzado, como en otras compañías. Como les digo, ¿por qué limitarnos a cuando realizamos movimientos pequeños, como los estoy realizando en este caso? ¿Por qué no podría integrar la tomografía a un caso sencillo? Entonces, si ven, aquí estoy realizando bastante poquito movimiento al momento que yo abro la tomografía. Aquí la vamos a poder visualizar. Aquí podemos visualizar el 3D, que es el volumétrico. Este realmente no nos sirve para mucho, pero al momento que yo le doy aquí en Clipping Plane, aquí abajo, aquí me aparece qué dirección quiero ver, mesiodistal, y vean cómo yo puedo observar exactamente desde un corte mesiodistal, en este caso, la posición exacta de la raíz. Entonces vean cómo yo al momento que voy moviendo los dientes, cómo yo estoy corrigiendo la posición de la raíz de un inicio que tenemos casi una fenestración, tenemos una capita muy delgada, yo puedo mejorar bastante con movimientos muy pequeños y un tratamiento muy corto la posición de la raíz, tanto de arriba como de abajo. Y aquí les voy a mostrar cómo podemos ver en este mismo caso y en todos los casos los 3 planos del espacio montados, o sea, de la tomografía en el approver. Aquí me voy a Clipping Plane y si le doy clic aquí, cada que yo voy moviendo la posición, voy moviendo el modelo de lado a lado, de izquierda a derecha. Si yo le pongo desde una vista axial, lo estoy viendo desde arriba. Entonces, al momento que yo empiezo a mover la posición aquí, vamos viendo cómo vamos a ver desde un corte axial la posición de las raíces. Si yo le cambio a una vista coronal, es como si yo lo estuviera viendo con un corte frontal. Y aquí puedo ver justo la posición de las raíces. Y si yo quisiera modificar, por ejemplo, aquí todavía tengo hueso, están en una muy buena posición, pero si yo alcanzara a ver que alguna raíz en algún momento se encuentra fuera, por ejemplo, aquí, algo chiquito,
yo puedo mejorar, selecciono este diente y selecciono la angulación de esta raíz y yo la puedo direccionar exactamente a la posición que yo quiera. Vean cómo aquí alcanzo a ver la cercanía que hay de la raíz con la tabla vestibular, dado que este es un retratamiento. Ahora, todos sabemos que ¿cuántos retratamientos no nos llegan al consultorio? Probablemente la mayoría de nuestros pacientes, o al menos mis pacientes, que veo muchos pacientes adultos, son retratamientos. La mayoría ya tuvo tratamiento de ortodoncia. Anteriormente, por ejemplo, este caso, que fue un caso de tratamiento de extracciones, al momento que le hacen extracciones dentales, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Al momento de retroinclinar bastante estas piezas, generalmente la raíz, cuando no tenemos un control de estos movimientos, se vestibulariza y en muchos casos nos causa fenestración. Al final les voy a mostrar también un caso de un paciente que me llegó igual, muy parecido a este caso que les acabo de mostrar, con extracción de 4 premolares y al momento de cerrar espacios, si tú no vas controlando el torque en los incisivos superiores sobre todo, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se empiezan a retroinclinar, en muchas ocasiones nos generan unos contactos anteriores y muchas veces se genera una mordida abierta posterior. Esto muchas veces pasa durante el tratamiento. Se genera una curva de SPI muy marcada y después para corregir esto es bastante complicado. Entonces, retomando la ciencia detrás de los materiales de Spark, ahora nos vamos a brincar a los ganchos integrados. Los ganchos integrados es una innovación de las mejores que ha tenido y las más recientes. Si alcanzan a ver, no sé cuántos de ustedes trabajan con alineadores, los que sí, cuántos de ustedes no se cansan de redondear botones que los pacientes tumban al momento de la masticación. Con esto se quita y se elimina al 100% este problema. Se hizo también otra encuesta de pacientes que habían tenido ganchos convencionales contra pacientes que también han tenido ganchos integrados en donde se les facilitaba más colocar el elástico y muchos eligieron los ganchos integrados. Vean la fuerza que tiene a la resistencia, tanto de desalojo del material del alineador como la fuerza que tiene el gancho que está integrado al alineador y no se rompe, ni siquiera se dobla. Esto es desde una vista lateral. Esto es una alternativa con los cortes para elásticos tradicionales y reduce el problema con el uso de los elásticos tradicionales, que en este caso sería que no se lo pueden colocar, porque en cuántos pacientes no nos pasó que el corte estaba tan distal en 7 que el paciente, y un corte para elástico muy chico, que el paciente no se puede colocar la liga. Incluso nosotros, cuando tenemos al paciente en el consultorio dental, que estamos tratando de colocarle el elástico para enseñarle cómo ponérselo, tampoco podemos. Entonces, es muy difícil que nosotros queramos un compromiso alto de nuestros pacientes si es sumamente difícil colocar el elástico. Entonces, aquí se eliminó completamente este problema. Esta es una paciente mía. Vean cómo coloqué en la parte inferior un gancho integrado y en la parte superior un gancho convencional. ¿Por qué lo decidí colocar así? Porque por estética, el ganchito integrado es un poquito más, tiene un volumen un poquito más grande que el gancho convencional. Entonces decidimos colocar gancho integrado en la parte inferior posterior, que es donde generalmente si colocas un botón bondeado, el paciente te lo va a estar tumbando. Entonces, esta combinación a mí se me hace increíble. ¿Para qué nos puede servir los ganchos integrados que se lanzaron justo apenas en octubre del año pasado? Realmente tienen octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tienen 5 meses, o sea, tienen muy poco que se lanzaron. ¿Para qué se van a usar? Para corrección de clases 2, clases 3. Se pueden combinar con mini implantes
para poder generar tanto una distalización secuencial anclada a mini implantes con ayuda de elásticos a ganchos integrados. Se pueden utilizar para intrusión de molares. Si ustedes quisieran también combinarlo con mini implantes, ahorita les voy a mostrar unas fotografías de un caso que tengo actualmente para intrusión posterior, justo como esta. Entonces, este es un caso de un paciente que llegó a mi consulta porque se quiere colocar implantes en la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, alinear completamente los arcos, descruzar la mordida en la parte anterior porque tiene mucho desgaste debido a la mordida que tiene, a los contactos que tiene entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Y vamos a generar, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Se extruyeron los molares superiores gracias a que perdió los dientes inferiores. Entonces, mi plan es intruir con ganchos integrados los molares. Del cuadrante 1 va a ser segundo molar y tercer molar, y del lado izquierdo igual, segundo molar y tercer molar. Este es el approver que yo mandé, es un tratamiento de Spark 20. Aquí alcanzamos a ver, verde es la situación inicial y conforme empecemos a avanzar aquí el uso de los alineadores, vamos a ver cómo estos molares se intruyen, porque aquí el protesista no tiene espacio para poder rehabilitar los implantes. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Si alcanzan a ver aquí, puse elásticos clase 3 para poder alinear la parte anterior y al mismo momento que yo genere un poquito de desgaste en la parte inferior, con el uso de los elásticos clase 3, yo voy a generar un poquito de sobremordida. ¿Para qué? Para que se puedan rehabilitar todos los bordes incisales de este paciente. Ahorita les voy a mostrar una fotografía intraoral. Y en la parte posterior, yo coloqué unos ganchitos integrados, pero vean cómo aquí yo los volteé con dirección hacia abajo, hacia oclusal, yo pensando en que voy a colocar un mini implante aquí arriba, del otro lado igual, y voy a poner un elástico de aquí, en triangulito, aquí y acá. ¿Para qué? Para que me ayude la intrusión. Si yo tuviera dientes acá abajo, yo podría poner bite turbos y eso me ayudaría mucho a intruir. Ahora, sabiendo que yo no tengo quien me ayude a generar esta fuerza en la parte posterior, y es bastante la intrusión que yo voy a realizar en segundo y tercer molar, yo me voy a auxiliar con estos ganchos integrados. Entonces vean conforme avanza, vean cómo se intruye. El alineador va a ser quien me va a guiar el movimiento de intrusión, pero realmente la fuerza que yo voy a estar necesitando para poder generar esta intrusión posterior la va a realizar un elástico. Entonces, si alcanzamos a ver, aquí están los ganchitos. Vean cómo se coloca súper fácilmente, cómo el alineador abraza perfectamente los molares. Y aquí tampoco, ya algo que pasaba mucho también es que colocábamos botones. ¿Qué es lo que pasaba si la liga iba directamente a un botón y no al alineador? Había mucho movimiento incontrolado. Podía ir más rápido la intrusión clínicamente que la programada. Eso tampoco lo queremos. Nosotros queremos movimientos muy controlados. Entonces, hacerlo con los ganchos integrados, volteando hacia abajo, nos favorece mucho este tipo de movimiento. Vean como aquí, en la parte anterior, nosotros ya estamos generando un poco de alineación y ya se alcanzan a ver la fractura que tienen estos dientes en la parte anterior inferior debido a la mordida cruzada que presentaba en ciertos dientes. Entonces, esto es el mismo paciente, es el alineador fuera de boca, y aquí les voy a mostrar para que vean lo fácil que es de colocar el elástico al gancho, y aquí, de aquí ya nomás hay que colocarlo al mini implante. Claro que la distancia no es tan grande como yo la estoy mostrando en la imagen, pero también
me gusta mucho mostrarlo para que ustedes vean la cantidad de fuerza que yo puedo aplicar y vean cómo el gancho se mantiene en la misma posición, no se dobla, no se rompe. Y ustedes, yo estoy colocando ahorita elásticos en triángulo 3/16 y planeo, ya que se acerque o se reduzca esta distancia entre el ganchito y el mini implante, cambiar a un elástico más pequeño. Ventaja que tienen, otra es que es más fácil para utilizar para los pacientes, el hecho que nosotros tengamos algo fácil, algo cómodo, algo más estético, creo que eso hace que el paciente se convierta en un paciente más comprometido. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos algo que no nos gusta como se ve, algo que nos causa problema al hablar, porque a lo mejor te raspa la lengua, algo que estéticamente te dé pena y te tengas que poner forzosamente un elástico o un gancho que no puedes enganchar el elástico, pues eso se convierte en un paciente que no va a querer seguir el tratamiento al pie de la letra, como nosotros lo requerimos. Y recuerden que tratamientos con alineadores, nosotros el 50% del éxito de este tipo de tratamientos somos nosotros, o sea, cómo lo planeamos, cómo diagnosticamos, todas las modificaciones que hacemos en el approver, y el 50% es compromiso del paciente en la utilización de los alineadores y elásticos. Entonces, todas estas innovaciones que tiene Spark, tanto de un plástico más transparente, más pulido, ganchos integrados, a nosotros nos favorecen porque esto favorece también a que el paciente, se comprometa más. Entonces, así es como se colocan. Aquí alcanzan a ver en auxiliares, en el approver, ustedes pueden elegir colocar corte para botón, colocar un hook distal, un hook mesial o un gancho integrado. Y en los presets, ustedes pueden colocarlo como clase 2 en ambos lados o solamente del lado derecho, o ustedes lo pueden colocar de forma manual, que también es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando nos aparece algún aditamento, o en este caso un gancho en color naranja? Eso significa que la cercanía que tiene, en este caso con el arco inferior, está reducida y puede sufrir alguna colisión, que quiere decir que al momento que el paciente muerda, no tenemos espacio suficiente para poder colocarlo. Entonces, en este caso, se sugiere cambiar la ubicación del gancho para que no colisione. Ahora les vamos a mostrar un video. Ustedes lo pueden mover hacia donde ustedes quieran completamente. Al momento que aparezca en gris, significa que está en una ubicación en donde sí se puede fabricar. También otra cosa que podemos nosotros controlar es la altura del gancho. O sea, nosotros si le damos clic otra vez, podemos aquí o agrandarlo para que quede un gancho más prominente o bajarlo. Yo lo que recomiendo es hacerlo tan chico como nos lo permite el software. ¿Para qué? Para que no sea un gancho muy prominente y no le moleste al paciente. Porque muchas veces también me ha tocado que ponemos ganchos y hay pacientes que tienen un carrillo bastante carnoso y al momento que están mordiendo, el hecho de poner más aditamentos, más botones, cosas con un relieve más grande, pues hacen un poco incómodo al paciente. Ventaja de los ganchos es que están completamente redondeados y no les generan molestia al momento de estar mordiendo. Y ventaja, cuando ellos quieren comer, se lo quitan y el gancho, como viene integrado al alineador, se quita con todo y alineador. El approver. ¿Qué ventajas tenemos? Aquí les mostré un videíto para que lo vean a grandes rasgos las herramientas. Es un programa bastante amigable, es muy sencillo de utilizar. Aquí nosotros vemos los aditamentos, podemos alcanzar a ver las vistas laterales, podemos quitar o poner las raíces de nuestro paciente. En este caso son raíces reales, ya que le integré, aquí aparece, la tomografía a este caso.
podemos ver con la herramienta esta que aparece aquí, que es sobreimposición, que es lo que nosotros alcanzamos a ver. En el verde vemos la posición inicial y en blanco la posición final. Aquí vemos como el cuadrante 3 está un poquito más, tiene un outset un poquito mayor a la parte del lado derecho. Podemos colocar malla, podemos quitarla. Si nosotros quisiéramos medir algo, siempre la malla va a estar calibrada a 1 milímetro cada cuadrito de la cuadrícula. Podemos también aquí, en esto que alcanzan a ver como dos modelos viéndose oclusalmente, podemos transparentar el modelo y podemos ver los puntos oclusales que se están generando. Podemos quitar la malla, quitar los aditamentos, quitar el IPR, ponerlo. Podemos ver el ancho de arcada. Si le damos clic en estas bolitas que alcanzan a ver aquí, nosotros podemos modificar ese ancho. Podemos quitar y poner aditamentos, dándole clic aquí. Quitar y poner ganchos. Vean cómo a mí me ha gustado mucho colocar ganchos integrados en la parte posterior y colocar ganchos convencionales en la parte anterior. Cuando el paciente se trata de colgar el alineador en la parte posterior, es donde generalmente se les dificulta colgar el elástico y en la parte anterior se les dificulta menos. Entonces, esta combinación a mí me ha encantado y me ha funcionado mucho. Aquí también podemos modificar la altura del gancho. Lo que les comenté, que pueden ustedes separar un poquito más este relieve o pegarlo un poquito más a la superficie dental. Como les digo, yo entre más pequeño lo pueda dejar, creo que para el paciente mejor, es más cómodo. Ustedes también pueden personalizar si quisieran, por ejemplo, cambiar el fondo o personalizar los colores de las raíces, de los aditamentos, etcétera. Ustedes lo pueden hacer. Que hay muchos doctores que lo cambian y lo hacen a los logos de sus clínicas o de sus consultorios, que eso es bastante intuitivo también. Podemos ver aquí la tabla de movimientos dentales, podemos ver el análisis de Bolton, podemos comparar entre la posición inicial y la posición final para mostrarle al paciente los cambios que va a tener. En este caso es un caso demasiado sencillo, pero bueno, cuando nosotros tenemos cambios más grandes para el paciente es sumamente atractivo ver cómo está inicialmente y cómo va a quedar. Eso es, o sea, tiene un poder de convencimiento bastante grande y nosotros podemos hacerlo subiéndolo a la plataforma de Approver. Otra innovación que tienen son los bite ramps. Ventaja que yo le he visto a estas rampas de mordida, a diferencia de otras rampas de mordida en otros alineadores, es que se pueden extender, si alcanzan a ver aquí, hasta premolares, porque para mí es algo sumamente bueno. ¿Cuántos pacientes suyos no tienen una sobremordida horizontal tan grande que la rampa de 3 milímetros no basta para desocluir? Entonces, muchas veces nosotros nos tenemos que extender a premolares o caninos, a veces los caninos sí contactan, para poder generar esta desoclusión. Entonces, eso a mí se me hace fantástico. Podemos colocar rampas en la parte inferior, si tuviéramos un overjet negativo. Los bite turbos, que se los platiqué hace ratito, para las mordidas abiertas y para la intrusión posterior. Opciones de tratamiento que tenemos Spark 10, 20 y avanzado. ¿Para qué aconsejaría yo a lo mejor un Spark 10 para casos muy sencillos? Esto me refiero a recidivas o casos restaurativos. Ahorita les voy a enseñar un casito rapidito de un Spark 10 y un Spark 20. Avanzado no nos va a dar tiempo porque solo tenemos 1 hora. Pero quiero que se lleven toda esta información a casa de saber cuándo elegir un paquete de Spark 10, cuándo uno 20 y cuándo uno avanzado. Cuando es avanzado, este va a tratar cualquier tipo de maloclusión. No hay límite en la cantidad de alineadores que ustedes pueden pedir durante 5 años.
Spark 20, ustedes tienen 20 alineadores en la primera fase y 2 refinamientos incluidos, o sea, 3 etapas de 20 alineadores, bastante buenas. Spark 10 tenemos 10 alineadores más un refinamiento de hasta 10 alineadores más para poder corregir generalmente recidivas. Se puede tratar una sola arcada o ambas arcadas en cualquier tratamiento y todos tienen garantía durante 5 años, que eso también es súper importante. Si ustedes utilizaran, por ejemplo, un paquete de Spark 20 o 2 y pasan 3 años, ustedes todavía podrían utilizar el tercer paquete incluido dentro de su tratamiento para tratar alguna recidiva o algún movimiento que no haya estado planeado durante la primera fase. Spark 10. En este caso, lo que hicimos era un paciente clase 3, si lo alcanzan a ver. Yo pedí no mover la parte posterior, sino solamente trabajar en la parte anterior para poder generar un poco de IPR y aumentar un poquito la sobremordida horizontal. Este fue el plan de tratamiento que yo aprobé. Le coloqué elásticos clase 3 y también sugerí hacer un poco de IPR en la parte anterior e inferior para poder generar esta sobremordida. Vean cómo al momento de que yo genero desgastes interproximales y le sumé elásticos clase 3, yo logré descruzar esta mordida para que se pudieran cambiar unas restauraciones en la zona anterior de unas resinas o carillas que al paciente no le gustaban. Este es el movimiento que se logró con 10 alineadores. En este caso, todavía no existían los ganchos integrados, coloqué botoncitos y jalé todo hacia atrás. Un cambio bastante bueno en 3 meses y medio. Se mandó el primer refinamiento para poder mejorar un poco más y al paciente le pusieron restauraciones en otro consultorio. Y aquí alcanzamos a ver 7 meses de tratamiento. La verdad es que yo veo un muy buen avance para un tratamiento tan corto. Y sonrisa del paciente. Spark 20, nosotros podemos tratar un poco más de apiñamiento, que alcanzamos a ver que tenemos arcos colapsados, giroversiones, apiñamiento en la parte anterior, tip coronal en los incisivos inferiores. Este caso se resolvió con un Spark 20. Aquí yo marqué un poco de IPR en la parte anterior porque sabía que el diente, al estar girado uno sobre el otro, me iba a quedar un triángulo negro. Entonces, nosotros podemos realizar IPR para poder eliminar triángulos negros. Generalmente, cuando un diente está encima del otro en esta forma, casi siempre se generan triangulitos negros. Entonces, una buena forma de eliminarlos es realizando IPR. Y este fue el caso aprobado. Y estas son las fotografías finales. Si ven, vean el arco como ya no está colapsado. Se verticalizaron perfecto los incisivos laterales inferiores. Líneas medias coinciden perfecto. Tenemos un muy buen asentamiento y fue un tratamiento de 1 año. Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué Spark? ¿Cuáles son las innovaciones más grandes que tiene Spark? 1, diagnóstico certero, basado en una tomografía con cortes reales. Cortes desde una vista mesiodistal, desde una vista axial y desde una vista coronal. 2, el material TrueGen y TrueGen XR también es un gran plus y es una gran innovación que ha tenido Spark los últimos meses. Entonces, es un plástico mucho más cómodo, mucho más estético y absorbe mucho menos pigmentos, haciéndolo mucho más cómodo para nuestro paciente. Este es un gran plus para nuestros pacientes. Lo de diagnóstico y tomografía, ese es un gran plus para el doctor y quien lo quiere integrar.
Los ganchos integrados creo que es un gran plus para ambos, tanto para el doctor de no tener necesidad de estar pegando botones, como para el paciente de, uno, ya no tienen metal en su boca, y dos, es más fácil colocar el elástico. Este es un caso de un paciente que les platiqué hace rato, que es un paciente de extracciones, clase 2. Vean cómo la retroinclinación en la parte superior, en la radiografía la ves, pero no la aprecias tanto como en una tomografía. Entonces, al momento que yo empiezo a corregir este caso, yo lo voy a corregir mediante distalización secuencial. Entonces, aquí empiezan a ver cómo se distala el 7, cómo se distala el 6, 5, y después se empieza a retraer segmento anterior. ¿Qué fue lo que yo hice al momento de retraer segmento anterior? Yo lo iba compensando cada vez con inclinación de las raíces hacia palatino. Ahorita voy a enseñarles la tomografía para que lo puedan ver más claro. Vean qué intuitivo es el sistema, cómo quito, cómo pongo aditamentos, lo fácil que es, una vez que yo ya termine la posición dental, revisar raíces. Vean cómo está la raíz en un inicio, completamente fenestrada en la parte anterior, y vean cómo, aquí alcanzan a ver una línea delgada, cómo yo muevo esa raíz de la posición inicial a la posición deseada. Entonces, es bastante práctico poder trabajar con una tomografía, y yo creo que a todos nos invita este software a integrar tomografías y que la tomografía se vuelva parte de nuestra práctica diaria. La odontología está evolucionando y el futuro de la ortodoncia, sin duda alguna, son los alineadores. Es lo que los pacientes te piden en el consultorio, por comodidad, por estética. Y al día de hoy yo les puedo decir que se puede resolver cualquier tipo de maloclusión con alineadores y combinándolo con auxiliares biomecánicos. Por supuesto, hay movimientos que son imposibles para el plástico en sí solo, pero si lo combinamos con generalmente biomecánicas, con TADs, con botones, con elásticos cruzados, cuplas, etcétera, creo que podemos hacer maravillas. Es importantísimo tener un buen diagnóstico y realizar una buena planeación, como cualquier caso de ortodoncia. Les agradezco muchísimo su tiempo, doctores, por haberse conectado. No sé si tengan alguna duda sobre alguna innovación de las que les platiqué el día de hoy con Spark.